noche. La epístola de hoy, de la fiesta de la dedicación de San Miguel Arcángel, es tomada del libro del Apocalipsis y dice lo siguiente: en aquellos días descubrió Dios las cosas que deben suceder pronto, y las ha manifestado a su iglesia por su ángel, enviado a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de ser palabra de Dios y testimonio de Jesucristo todo cuanto ha visto. Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esa profecía y observa las cosas que en ella hay escritas, pues el tiempo de cumplirse está cerca. Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en torno de su trono, y de parte de Jesucristo, el cual es testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humille como este parvulito, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mas quien escandalizara a uno de estos parvulillos que creen en mí, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino movida por un asno, y así fuese sumergido en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus escándalos. Inevitable es que haya escándalos, pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, ampútalos y arrójalos lejos de ti. Más te vale, pues, entrar en la vida eterna, manco o cojo, que con 2 manos o 2 pies ser precipitado al fuego del infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de tropiezo, sácatelo y tíralo lejos de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna con un solo ojo, que tener 2 ojos y ser arrojado al fuego eterno. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os aseguro que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Hoy también celebramos la conmemoración del domingo 19 después de Pentecostés, junto con la dedicación de la Basílica de San Miguel Arcángel. Las apariciones de San Miguel Arcángel en el Monte Galgano son el 8 de mayo pero hoy se le dedica a la Basílica en las afueras de Roma, para darle a San Miguel el culto que se le debía también, de toda la tradición y la liturgia desde muy temprana, la devoción al Arcángel San Miguel. Además, no solamente eso, también ya en el Antiguo Testamento se ve la intervención de San Miguel Arcángel. Cuando leemos en la epístola de San Judas, que nos narra la pelea de San Miguel Arcángel contra Lucifer por el cuerpo de Moisés. En el libro del Deuteronomio dice las Sagradas Escrituras que el cuerpo de Moisés no se encontró su sepulcro, nadie sabe qué pasó con él, y cuenta la tradición hebrea que el demonio peleó para hacerlo desaparecer con San Miguel Arcángel, y San Miguel Arcángel, venciendo, pide esas palabras que nosotros decimos en la oración de San Miguel Arcángel, que normalmente la gente no sabe que fueron las mismas palabras que dijo San Miguel para alejar al demonio del cuerpo de Moisés: reprímale Dios. Reprímale Dios. Esos que les rezamos en la oración de San Miguel Arcángel fueron dichas por el mismo Arcángel. Entonces, para que vean el valor y la fortaleza y la fuerza que tiene este exorcismo pequeño, que es reducido, digamos así, para la Santa Misa, pero que es mucho más largo cuando el sacerdote lo hace con el ritual. Y recuerden que en el año 1884, en octubre, no me acuerdo qué día de octubre fue, Su Santidad León XIII, pasando por el altar después de una Santa Misa, vio cómo detrás del altar se abrían unas columnas de fuego, y el demonio le pedía a Dios la permisión para destruir y dañar. Entonces, durante 100 años, no tenía más de 100 años, por eso cuando sale de ahí le preguntan al Papa que qué le pasaba, que tenía esa cara tan espantada, y él dice y cuenta esta visión que tuvo del demonio suelto y que era reprimido y además vuelto al infierno por San Miguel Arcángel. Por eso pone la oración al final de la misa del exorcismo de San Miguel Arcángel, que es importante, que muchas corrientes, aún tradicionales, ustedes saben, han sacado
ya el exorcismo de San Miguel Arcángel y han sacado las oraciones al final del altar, al final de la misa, perdón, entonces diciendo que esas cosas ya se han cumplido, que ya pasaron los 100 años, etcétera, cosas terribles, porque en realidad cuanto más hoy tenemos que ver cómo los ángeles nos protegen, y sobre todo San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, que venció al demonio no por su rango angélico, porque realmente Lucifer, la criatura más hermosa que Dios había creado, el ángel más hermoso que Dios había creado, por naturaleza era superior, es superior a San Miguel Arcángel, por naturaleza, pero por gracia, porque el demonio niega a Dios el famoso non serviam, y San Miguel Arcángel con ese serviam, con ese serviré, agarra entonces la fortaleza de la gracia y puede vencer con el ejército celestial al demonio y a sus ángeles caídos. Y esto nos hace ver entonces la importancia de la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos hace fuerte. Por eso el nombre de Miguel, que quiere decir quién como Dios, fuerza de Dios, quién como Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que puede hacer, lo que hace la gracia de Dios en el alma que se deja gobernar y manejar por ella. Así como San Miguel Arcángel, en este título, siendo importante, sí, representando a Dios, venció a las huestes infernales, porque había ya aceptado la gracia y había pasado su prueba, había sido confirmado en gracia, uno no sirvió a Dios y otro lo sirvió, y el más pequeño con la gracia pudo vencer a la criatura que por naturaleza en ese momento era la más perfecta. Así que, hijos míos, vamos entonces nosotros también a tratar de sacar provecho de la gracia de Dios en nuestras almas y entender que el demonio no es tan fuerte como parece. Cuando viene a pelear en contra de uno, si uno se pone fortalecido por la gracia, pero por la gracia hay que estar en gracia, porque el alma en pecado mortal, imagínense, contra un ángel que realmente tiene una naturaleza espiritual y además una sabiduría perversa, porque la sabiduría que Dios le había dado le quedó solamente para el mal, ¿cuánto no va a poder con un alma en pecado mortal, donde ha hecho de su corazón y de su alma el mismo trono de Satanás? Porque Dios no está en ella, en el alma, en pecado mortal. La gracia de Dios no está, la presencia de Dios no está. Entonces, ¿quién va a reinar en un corazón en pecado mortal si no es el demonio? El Evangelio de hoy nos da, y la epístola de hoy también nos hablan de lo que es hacerse como niños adelante de Dios, para que los ángeles de Dios nos protejan, lo que es esa infancia espiritual que hablaba Santa Teresita del niño Jesús, que la gente común que ni siquiera pudo haber, a lo mejor hay mucha gente que opina sobre la infancia espiritual y jamás leyó ni siquiera la vida, la historia de un alma, que es la vida de Santa Teresita del niño Jesús, donde ella dice cómo es ese camino de infancia espiritual, es decir, hacernos como niños para que Dios nos lleve. Y hacen de esta devoción como que, burlándose de la devoción de la infancia espiritual de Santa Teresita, piensan que es una cosa de niños o de una religiosa que entró muy jovencita al convento. A los 15 años ella llevó la vida del religiosa más dura que tiene la Iglesia para las mujeres, que es el Carmelo. Y sin embargo ese camino de la infancia espiritual es un camino de una fortaleza, de una fuerza y de una valentía que muchos no tienen. Y que muchos hombres no tienen, porque a veces dejan los varones la devoción para las mujeres, y sin embargo era más fuerte que muchos hombres esta santa religiosa, la santa más grande de los tiempos modernos. Y esa infancia espiritual era justamente la confianza absoluta en Dios, el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios y la confianza absoluta en Dios. Y ustedes recuerden que cuando se habla de estos términos así, que son como parecen a los oídos del mundo un poco ingenuos, infancia espiritual, etc. Santa Teresita, el niño Jesús, tuvo tentaciones contra la fe prácticamente toda su vida religiosa. Imagínense, contra aquello que ella había realmente hecho el centro de su vida. Tanto así que le había tenido que escribir el credo con su sangre y lo llevaba con un cilicio en el pecho. Y cada vez que el demonio venía a decirle, no existe nada, ¿qué te estás haciendo tanta penitencia? ¿Qué estás haciendo tantas cosas, tantos sacrificios, tan joven, encerrarte acá para venir a morir aquí? Ella se golpeaba su pecho, se clavaba ese cilicio que tenía también en su pecho, y sobre la confesión de fe que ella había hecho con su propia sangre, ella hacía un acto de fe. Eso es la infancia espiritual. Así que vean entonces cómo nosotros también tenemos que seguir ese camino de fe. Hoy la epístola del domingo 19 después de Pentecostés, y el Evangelio de las bodas. El Evangelio de las bodas
son esos invitados que se excusan, ninguno puede, uno porque hizo una cosa, otro porque hizo otra, y así al final se dan por disculpados, y el Señor, el padre del novio que hace las bodas, se enoja y los manda a todos al lugar donde es el rechinar de dientes y el fuego que no se apaga, porque despreciaron la invitación de esas bodas. Y el epístola a San Pablo nos dice realmente que para que no nos pase eso, que para que no busquemos entonces el excusarnos de la voz de Dios que nos llama, nos convirtamos y nos renovemos en Cristo nuestro Señor, y nos vistamos del hombre de justicia y de verdad, y nos da muchas pautas para llevar una vida piadosa. Entonces, hijos míos, esa es, como dice la epístola de hoy, el tiempo es breve, dice San Juan en el Apocalipsis, falta poco tiempo. Entonces, si ustedes leen, dice, entiendan el sentido de esta profecía que es el Apocalipsis, estamos a las puertas del fin de los tiempos. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo nuestro Señor. No podemos andar distraídos y perezosos. Si los primeros cristianos tenían una vida de unos fervores increíbles, ¿por qué? Porque sabían que ellos decían que el tiempo estaba cerca, porque Jesucristo se había ido hacía poco tiempo y todavía sintiendo su presencia en la tierra esperaban su segunda venida, y estaban activos en la oración, vigilaban, vivían vida espiritual, porque daban su vida por Dios. Yo siempre les digo, los primeros 3 siglos de la Iglesia hubieron 17 millones de mártires, hijos míos. 17 millones por lo menos que se dejaron matar por Cristo nuestro Señor antes que apostatar de su fe. En este mundo que estamos ya en el mundo de la apostasía, entonces cuánto más tenemos que fortalecer nuestra fe en la esperanza de que lo que Dios nos prometió es alcanzable, y que estamos llamados a ese gozo eterno junto con Él, y que para eso no solamente Dios nos da su gracia, prepara todo, nos protege con sus ángeles incluso, nos da a cada uno nuestro ángel custodio, y además nos protege con la milicia celestial, todo el tiempo San Miguel Arcángel y los santos ángeles peleando contra el demonio para que nosotros no tropecemos contra ninguna piedra. Y esa tiene que ser la vida de fe del buen cristiano. Y esa tiene que ser la renovación del buen cristiano. Si el bautizado que está en pecado mortal, su renovación tiene que salir de ese pecado y empezar una vida de gracia. Empezar de una vez por todas una vida de gracia. Y el que está en estado de gracia tiene que hacer fructificar esa gracia. El que vive habitualmente en gracia de Dios tiene que hacer fructificar esa gracia, tiene que aplicar todo ese sentido de la fe, porque Dios está habitando en su alma como en su trono. La presencia de la Santísima Trinidad por la gracia hace a esa alma, la diviniza, digamos así. Todas sus obras son agradables a Dios, aunque sean pequeñas, aunque sea barrer, aunque sea estudiar, aunque sea trabajar. Esas obras hechas en estado de gracia le merecen, le dan méritos para el cielo, por la presencia de Dios que edifica esas obras y las acepta agradado. Y el alma que está en gracia entonces tiene que amoldar su vida a los principios del Evangelio. Tiene que empezar a crecer realmente en virtud. Después de aceptar una gracia viene una más, y después de esa viene otra más. Todo lo contrario que le pasa al pecador. El pecador que rechaza una gracia, viene un pecado. Entonces, como después había una gracia más grande, ese pobre pecador cae más débil y va a caer en otro pecado más grave y en otro pecado más grave. Entendamos lo que es entonces la vida del Espíritu y sepamos que Dios hizo la creación del mundo, del universo, centrado en Jesucristo. Es cristocéntrico, pero el cristocéntrico en Cristo, el Dios hombre en Jesucristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero. Por eso ama tanto al hombre, dice en el Evangelio de San Juan, a pesar de que de que sabe lo que hay en su corazón. Porque Jesucristo iba a venir a ser el centro del universo. Hay ciertas revelaciones, como a Santa María Magdalena de Pazzi, por ejemplo, que Dios le dice que aunque el hombre no hubiera pecado, el Verbo de Dios se hubiera encarnado por amor. Ojalá ya se hubiera sido, desgraciadamente, o feliz culpa, como dice el Exulte, que se encarnó para venir a recibirnos. Pero para eso creó toda la naturaleza alrededor de ese ser insignificante que es el ser humano. Lo hizo el Rey de la creación, incluso puso a su servicio a los ángeles.
Incluso la existencia ahora de San Miguel Arcángel es para luchar contra el demonio hasta el último momento. Nos enseña la Santa Teología y la tradición que todo el ejército celestial está hasta el último suspiro de cada ser humano luchando contra el demonio. Porque el diablo sabe que cuando en la agonía hasta el último suspiro uno tiene tiempo de convertirse. Difícil es, pero posible. No tentemos a Dios nosotros, hijos míos, tratándonos de meter siempre en los peligros para ver si Dios me saca, como el demonio tienta a nuestro Señor en el desierto. A ver, tú tírate, el Padre prometió que no vas a tropezar tu pie con ninguna piedra y que los ángeles te van a cuidar, así que arrójate de la cima del templo. ¿Y qué le dice nuestro Señor al demonio? No tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios, hijos míos, poniéndonos en ocasiones de pecado. En ocasiones que sabemos que el alma flaquea y la voluntad se debilita y terminamos cayendo en pecados veniales y muchas veces en pecados mortales. Por ello entender que el tiempo es corto. Hablando del tiempo de la vida, hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Por cualquier cosa, Dios sí sabe el día y la hora y el momento y el lugar y las circunstancias en que nos va a encontrar la muerte. Nosotros no. Por ello preparémonos y pidámosle, como decía San Miguel Arcángel, le dijo al demonio, que te reprima Dios, aléjate de mí, Satanás, como dice San Benito en su exorcismo. Va de retro, hay cosas que en el buen cristiano ni se nombren. Y de ahí viene entonces la reforma de la vida espiritual. Todo, lo que nos rodea fuera del individuo está hecho para la salvación. Por ello en las dos banderas, San Ignacio de Loyola, cuando nos dice cuáles son los llamados del demonio, cuáles son el eslogan, digamos así, de la bandera del demonio, primero riquezas, después honor, después soberbia, y de ahí a todos los demás vicios. Eso es lo que hace un ángel caído. Primero, riqueza o el deseo de tener, no necesariamente la riqueza física, la riqueza actual, digamos así. ¿Cuántas almas que no tienen nada tienen un corazón apegado a todo lo que pueda llenarles el corazón y la voluntad, a donde tienen ahí su tesoro? Y sin embargo, la bandera de Cristo nuestro Señor, ¿qué es lo que pide? Primero, pobreza espiritual, es decir, estar desapegado de todo. Desapegado a la voluntad de todo, de manera que si hay y si no hay también. Después a pobreza actual, si Dios lo pide, es decir, a no tener donde caer los muertos. Así como nuestro Señor no tenía un sepulcro donde, no tuvo un lugar donde nacer, no tenía un lugar donde ser enterrado. De ahí a desprecio de las cosas del mundo y de ahí a gran humildad. Ese es el camino de Jesucristo. Entonces también nosotros invoquemos a los santos ángeles y a San Miguel Arcángel a menudo, y más en este tiempo. Ustedes saben, por ejemplo, en Italia las sociedades satánicas tienen los mismos privilegios impositivos que una sociedad cristiana o una sociedad filantrópica cualquiera, algo bueno, digamos así, aunque sea naturalmente bueno. Las sectas del demonio tienen reducción de impuestos, tienen así como si fueran una religión. Imagínense, este es el mundo donde más es invocado el demonio, porque son los tiempos donde el príncipe de las tinieblas fue soltado y le queda poco tiempo y los estragos que hace son impresionantes, incitando al individuo a la soberbia, a creerse como Dios y además a primero creerse como Dios y después hacerlos como bestias, tirarlos a todos los vicios de la carne, a la lujuria más baja y más vulgar y a la soberbia más horrible. No nos dejemos engañar. Tenemos todo el auxilio y la gracia. Dios no nos deja desprotegidos. El que se condena porque quiso. Y yo les digo siempre y no lo olviden, en el infierno no hay nadie que no sepa por qué está ahí. En el infierno todos saben por tales cuales pecados están ahí condenados. Pero así como en el cielo están aquellos que también lucharon, Dios no puede hacer pasar por inocente al culpable. Entonces, si somos culpables, vamos a hacernos inocentes con la gracia de la confesión, con la oración, con la mortificación, pidiéndole a nuestros ángeles custodios que nos protejan,
Hay una oración muy hermosa que no me la acuerdo de memoria porque es el original, está en francés: Augusta, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, tú que recibiste de Dios el poder de aplastar la cabeza de Satanás, envía a tus santos ángeles para que con su poder arrojen al demonio al infierno, los persigan por todas partes. Santos ángeles y arcángeles, defiéndanos y guárdennos. Es una oración muy bonita que le reveló Nuestra Señora a un santo sacerdote francés de hace muchos siglos y que tiene muchas indulgencias. Se la recomiendo que la recen todos los días, ahora que las hermanas empezaban la misa con Nuestra Señora de los Ángeles. Augusta, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. A ella tenemos que invocar. Y a los santos ángeles también, que nos mande a sus ángeles para ayudarnos a pelear contra tanto mal, hijos míos. Tanto mal que tenemos que combatir hoy en día, tanto mal diabólico, porque no es un mal cualquiera. Es un mal diabólico que ha hecho tergiversar y dar vuelta y poner patas para arriba todo el orden cristiano, todo el orden cristiano. Hoy más que nunca, como el demonio sabe que le queda poco tiempo, le ha declarado una guerra absoluta a Dios nuestro Señor. Evidente que va a perder. Y Él lo sabe, pero sabe que mientras tenga tiempo hay un alma más que puede llevar al infierno. Un alma que creyendo no obró. Un alma que sabiendo que Dios existe prefirió irse al infierno. Qué humillación para las almas de los católicos que se condenan. Qué humillante es estar eternamente en el infierno. ¿Y cómo va a servir para el demonio se burle de Dios diciendo: tú qué estás haciendo aquí? Tú tendrías que haber estado en el cielo. El conocimiento de Dios, la santa fe, el bautismo, la protección de los ángeles. Dios crea un ángel de la guarda el día que eres concebido, para que en el instante de tu concepción ese ángel custodio te proteja en contra de las acechanzas mías, dice Lucifer. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pidámosle a Nuestra Señora de los Ángeles, hijos míos, la gracia de renovarnos. Renovamini, dice San Pablo en la epístola de hoy, la gracia de renovarnos, de cambiar, hacer una vida nueva. Renovarse no es reformarse. La reforma es un cambio de forma nada más. La renovación es hacer nuevo, quitar esto, sacarlo todo y hacerlo de nuevo. Pues vamos a renovar nuestra vida espiritual, vamos a renovar nuestra alma, vamos a proponernos recibir los sacramentos con frecuencia y hacer que fructifiquen. No solamente confesar y comulgar, confesar bien, comulgar bien para después ir a la pelea contra el demonio y sus ángeles. Contra el mundo, contra el demonio y contra nuestras propias pasiones. Además, no vamos solos. Tenemos a la fortaleza de Dios también con nosotros, además de a la Señora, de todos esos ángeles y de esa milicia celestial, María Santísima. Entremos con valor, hijos míos, porque el tiempo es breve y se vienen tiempos duros. Y de eso se trata la lucha que le hace el demonio con el mundo contra Dios. Pues que nos encuentre a nosotros preparados, el corazón preparado, fortalecido por la gracia, fortalecido por la piedad, fortalecido por la virtud, fortalecido por la mortificación del cuerpo y fortalecido sobre todo por la oración también, para que con la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, ese ejército celestial que Dios creó para protegernos, para su servicio de Él y para protección nuestra, fíjense el amor de Dios sobre nosotros, para que ese ejército de los ángeles pelea. Nosotros no los vemos, dice San Agustín, pero si viéramos lo que es la batalla intelectual y de voluntad que hay constantemente entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer, caeríamos pasmados, muertos de terror de ver semejante combate. Ángeles que están presentes en el santo sacrificio de la misa, que nosotros no vemos, tapando nuestras miserias y nuestras distracciones y nuestros corazones fríos. Ellos están adorando a Dios. Y si pudieran envidiarnos, decía un santo, nos envidiarían, porque nosotros podemos comulgar y ellos no. Hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, que nos haga entender en estos tiempos un poco y que nos haga salir de esa terquedad y de ese miedo que tenemos a la conversión. Que nos convirtamos de corazón, que empecemos a cumplir los mandamientos, porque la fortaleza de Dios la tenemos.
Así como San Miguel, quien como Dios, fortaleza de Dios, también nosotros tenemos esa fortaleza cuando estamos en gracia. Y si llegamos a tener la desgracia de perderla, pues salir corriendo otra vez al confesionario, arrepentidos de corazón, a recuperarla. Para eso están los sacramentos, para ser recibidos. Para que así con esa fuerza de Dios, para que con la intercesión también de San Miguel Arcángel, para que también por la intercesión y la ayuda de nuestros santos ángeles custodios podamos llevar la cruz de cada día cristianamente, para que así, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que este viernes es primer viernes, la misa va a ser a las 7 de la tarde y la adoración nocturna a las 10 de la noche.